Dos jets Grapon bloquearon de repente a MiG-31 rusos con misiles Meteor. Las pantallas de los pilotos rusos destellaban advertencias sin parar. Todo se estaba poniendo en rojo. Fue una situación inesperada. Mientras los pilotos rusos intentaban lidiar con la amenaza repentina de los Gripen, su pantalla de amenazas en cabina se llenó de múltiples contactos de alta prioridad. De pronto aparecieron F-35 a Lightning II. Los MiG-31 habían caído en una trampa electrónica, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Y pronto, los pilotos rusos cometerían el mayor error no solo de sus carreras, sino también de su país. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Todo comenzó cuando 3 MiG-31 Foxhound despegaron rápidamente de la base aérea de Chkalov. Ascendieron de inmediato hasta unos 45.000 pies y comenzaron a avanzar por su ruta sobre espacio aéreo enemigo. Su velocidad y capacidad de gran altitud les daba una sensación de invencibilidad. En el punto designado, los MiG-31 entraron al espacio aéreo de Estonia, fingiendo un error deliberado de navegación. Los pilotos se sentían confiados y casi aburridos en sus cabinas. Llevaban los transpondedores apagados, volaban en formación agresiva y su ruta estaba diseñada específicamente para poner nerviosa a la OTAN. Los pilotos rusos sabían que estaban siendo estrechamente vigilados. No era ningún secreto. Sin embargo, su error crítico fue interpretar por completo de manera equivocada la naturaleza y el propósito de esa vigilancia. Supusieron que recibirían una advertencia estándar de la OTAN unos minutos después. Quizás serían escoltados con suavidad por un par de F-16 que despegarían desde Lituania y luego regresarían a su base como héroes tras esta pequeña demostración de fuerza. Por eso los pilotos volaban a unos 45.000 pies, que es una altitud baja para un MiG-31, querían ser encontrados por los F-16. La velocidad de Mach casi 3 y el techo de servicio cercano a 80.000 pies del MiG-31 eran imposibles de alcanzar para los F-16. Un F-16 no podría volar por encima de unos 50.000 pies, lo que habría arruinado la diversión de los pilotos rusos. Incluso si los sistemas de defensa aérea de la OTAN tuvieran alcance, sería muy difícil impactar un blanco a la velocidad de un MiG-31 a una altitud de unos 25.000 metros. Por eso estaban tan confiados. Sin embargo, esa suposición pronto se convertiría en el mayor error de sus carreras. El Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN en Alemania había etiquetado a esos 3 MiG-31 como prioridad alta desde el momento en que despegaron de Kaliningrado. Pero la orden dada ese día no fue un despegue de emergencia estándar. La orden venía con frialdad extrema y paciencia calculada, permitir que los objetivos entraran en nuestro espacio aéreo. No era un momento de debilidad, era una oportunidad invaluable. Y lo que siguió dejaría al MiG-31 completamente inútil. A medida que la formación rusa avanzaba sobre el Golfo de Finlandia, al norte de la isla Ja de Estonia, cada minuto dentro del espacio aéreo estonio aumentaba la confianza de los pilotos rusos, el 5.º minuto, el 10.º minuto. Bromeaban por radio, interpretando la falta de respuesta de la OTAN como cobardía. Los potentes radares Salon M de matriz escaneada electrónicamente pasiva cubrían un área amplia, pero no detectaban amenaza alguna. La pantalla mostraba solo tráfico civil y espacio vacío. Sin embargo, mientras ellos buscaban algo, ya habían sido localizados, clasificados y apuntados. Mientras creían volar solos en el espacio aéreo estonio, de pronto se convirtieron en los invitados de honor de una fiesta muy concurrida. No muy lejos hacia el suroeste, 2 F-35 despegaron de la base aérea de Amari, en Estonia. Esos 2 F-35 italianos en misión de patrulla volaban completamente en modo pasivo, a mucha menor altitud y en silencio electrónico total, bajo disciplina de emisiones. Los 2 F-35 italianos seguían a los MiG-31 paso a paso. Sus radares a barra diagonal APG-81 de tipo AESA, operando en modo de baja probabilidad de intercepción, casi imposible de detectar, registraban cada movimiento, velocidad, altitud y firma térmica de los MiG, creando para ellos un archivo de blanco con calidad de arma. Sin embargo, los MiG-31 no podían detectar la presencia de los F-35 con sus receptores de alerta radar de generación más antigua. Por tanto, los pilotos rusos no percibían peligro alguno. Los F-35 operaban como aspiradoras electrónicas, cada señal electromagnética emitida por los radares, enlaces de datos y sistemas de comunicación de los MiG,
cada salto de frecuencia, cada fluctuación de potencia era capturada, registrada y enviada al instante vía AWACS a los centros de inteligencia de la OTAN para su análisis. Era una autopsia del alma electrónica del caza más importante de Rusia. Y los otros jugadores en la escena también habían tomado su lugar. Decenas de kilómetros al oeste, dos JAS-39 Gripen E, alimentados por el flujo del enlace de datos Link 16 proveniente de los F-35, volaban en ruta paralela con los radares apagados. No eran Gripen cualquiera, eran las versiones de primer nivel de la flota. Aunque no tuvieran apodo oficial, era un secreto a voces que el Gripen E había sido diseñado con un único adversario principal en mente, los cazas avanzados rusos y sus sistemas de defensa aérea. Su Radar Raven E-05 de tipo AESA, su sofisticada suite de guerra electrónica e interferencia y, sobre todo, su capacidad de usar los sensores de todos los elementos amigos en red como si fueran sus propios ojos lo convertían en un auténtico cazador de rusos. Su misión, cegar electrónicamente al enemigo antes de verlo, cazarlo usando los datos de la red y desaparecer si era necesario. Desde el Centro de Operaciones Combinadas llegó una orden de una sola palabra para los Gripen: entren. Justo cuando los pilotos rusos pensaban, esto es demasiado fácil, el mundo en sus cabinas se derrumbó. Primero, las pantallas de los radares SAS-1AM se llenaron de señales sin sentido, interferencias y blancos falsos. Por un momento creyeron que era una falla del sistema, pero enseguida sus comunicaciones también se cortaron entre estática. Segundos después del ataque electrónico, los receptores de alerta radar de los MiG-31 comenzaron a gritar con una intensidad y potencia nunca antes oídas: había enganche de radar. No era una avería, era un ataque. En cuestión de segundos, al mirar por las ventanas de la cabina vieron dos JAS-39 Gripen E en ascenso. En las puntas de sus alas llevaban los misiles aire-aire de última generación Meteor. Ambos Gripen E activaron sus radares y bloquearon simultáneamente a los tres MiG. Sin siquiera establecer contacto visual, los Gripen habían inutilizado por completo la conciencia electrónica de la flota de MiG-31, dejándolos ciegos y sordos gracias a sus avanzadas suites de guerra electrónica. Para cuando los pilotos rusos los notaron, los Gripen ya estaban en posiciones ideales de tiro y habían fijado los bloqueos de sus misiles. Fue una sorpresa táctica total. Mientras los pilotos rusos se tambaleaban por el shock de esta amenaza repentina, sus pantallas de amenaza se iluminaron aún más con la activación de los F-35. Ahora no solo estaban ciegos y sordos, sino también completamente atrapados. En medio del caos, dos Gripen aparecieron tranquilos y profesionales justo al lado de los MiG-31, como si fuera un vuelo de entrenamiento. Las cabezas buscadoras de los Meteor bajo sus alas apuntaban a las aeronaves rusas. Los Meteor dejaban a los MiG-31 completamente indefensos porque viajaban a más de Mach 4. La voz del piloto sueco sonó por la frecuencia de emergencia, fría como el hielo: cazas rusos han estado en el espacio aéreo de Estonia y la OTAN durante 12 minutos. Sus sistemas electrónicos están bajo nuestro control. Sus radares están inoperativos. Múltiples misiles tienen fijada su posición. Tienen una opción: regresen de inmediato al espacio aéreo ruso. Esto no es una advertencia. Es una orden. Para los pilotos rusos, ese momento fue el fin de todo entrenamiento, de toda propaganda y de todas las suposiciones. Su superior velocidad y altitud eran inútiles. Sus potentes radares no eran distintos de un montón de metal. Frente a ellos había una fuerza que ya los había derrotado electrónicamente, atrapado tácticamente y ahora los dominaba visualmente. El líder de la formación rusa era consciente del desastre táctico en el que se encontraba, estaban en inferioridad numérica, tecnológicamente por detrás y, lo más importante, completamente desprevenidos. Cuando intentaron informar la situación a su propio control en tierra, la única respuesta que recibieron fue la orden: den la vuelta. De inmediato. Los tres MiG-31 se retiraron con un giro brusco, como una bandada de aves que huye de un depredador. Los Gripen no los dejaron ir hasta que abandonaron por completo el espacio aéreo estonio. Mientras tanto, los F-35 continuaron registrando toda la retirada, las maniobras de pánico de los pilotos rusos y sus intentos de comunicación, siguiéndolos como espectros invisibles. No se disparó un solo tiro al final de esta operación, pero fue una derrota mucho más aplastante que cualquier choque físico. La OTAN no solo protegió su espacio aéreo, también demostró, en una lección de una docena de minutos digna de exhibición, cuán indefenso puede quedar uno de los cazas más avanzados frente a un concepto moderno de guerra centrada en redes.
Los pilotos rusos regresaron a sus bases no solo con un parte de misión, sino con la dura realidad de cuán rezagadas estaban su tecnología y sus tácticas. Tras este incidente, cualquier violación deliberada y agresiva del espacio aéreo de la OTAN sería respondida con fuerza letal bajo condiciones predefinidas. Esta decisión contó con el apoyo pleno de Estonia, Polonia, Suecia y Alemania. Incluso el presidente estadounidense Trump dejó clara su postura: no me gusta. No me gusta cuando pasa eso. Ese comportamiento no debe tolerarse. Deben ser derribados si es necesario. Entonces, ¿podrían los jets de la OTAN derribar al MiG-31? Sobre el papel, las capacidades del Foxhound eran formidables. Con un techo de servicio que superaba los 80.000 pies, aproximadamente 25 kilómetros, y una velocidad cercana a Mach casi 3, era el caza operativo más rápido y de mayor techo de vuelo del mundo. ¿Cómo podría detenerse un objetivo así en un combate aire-aire? Ya vimos cómo podía neutralizarse a baja altitud, guerra electrónica avanzada, intercambio de datos centrado en redes, y una combinación de cazas de generación 4 y media y quinta que volvieron irrelevante la velocidad del MiG-31. Pero, ¿sería distinta la situación a gran altitud en su propio terreno? La respuesta estaba en que las fortalezas del MiG-31 también eran sus mayores debilidades. El MiG-31 no es un caza para combates cerrados, es una enorme y aerodinámicamente tosca plataforma interceptora de misiles. Su filosofía de diseño se basa en cazar bombarderos estadounidenses volando en línea recta a velocidades increíbles. A velocidad Mach casi 3 y a una altitud de 80.000 pies, el radio de giro de esta aeronave es de decenas de kilómetros. Intentar una maniobra brusca provocaría que el avión se desintegrara estructuralmente o que sus motores se apagaran por falta de aire en esa atmósfera tan delgada. En resumen, no podía aplicar la fuerza G necesaria para evadir un misil aire-aire moderno. Era un blanco rápido, pero también un blanco que viajaba en línea recta. Por otro lado, sus firmas infrarroja y de radar son una desventaja importante. La física no perdona, un fuselaje que corta el aire a velocidad Mach casi 3 genera un enorme calor por fricción. Al volar así de rápido, el MiG-31 se convierte en una gran baliza infrarroja que brilla en el cielo. Para los sistemas electro-ópticos de puntería, como el EOTS de aeronaves tipo F-35, o para la última generación de misiles guiados por infrarrojo, como el AIM-9 Axar Wonder, es un blanco perfecto que puede detectarse a cientos de kilómetros. En radar, una velocidad tan alta lo distingue al instante de blancos más lentos por el efecto Doppler, era imposible ocultarlo. Otra debilidad es la vulnerabilidad electrónica. La operación de septiembre 19 demostró que los sistemas de guerra electrónica y conciencia situacional del MiG-31 están varias generaciones por detrás de los estándares de la OTAN. Esto no cambia en gran altitud. Con las nuevas reglas de enfrentamiento vigentes, la próxima violación por parte de un MiG-31 ya no sería una misión de obtención de inteligencia, sino una misión de derribo. Los sistemas que usaría la OTAN para ejecutarla se basan en la letal sinergia de una red integrada, más que en la capacidad de una sola plataforma. Estos son los componentes clave de esa red que podrían apuntar con éxito a un MiG-31 a gran altitud. En combate aire-aire, el MiG-31 puede parecer insuperable en gran altura. Sin embargo, aquí entra en escena el Gripen o un Eurofighter Typhoon para desempeñar el papel de cazador. Estas aeronaves pueden volar a menor altitud, como los F-35, entre 50.000 y 60.000 pies, y reciben datos de puntería ya procesados desde los F-35. El piloto aprieta el disparador. El arma lanzada no es un misil aire-aire estándar, es el NVIDIA Meteor. El Meteor tiene un motor cohete de combustible sólido y además un estatorreactor, ramjet. Eso significa que puede usar el aire como combustible para mantener el empuje durante gran parte de su vuelo. Tras el lanzamiento, el Meteor asciende de forma pronunciada, maniobra loft. Mientras sube hacia los 80.000 pies, un misil estándar se quedaría sin energía y se ralentizaría. Sin embargo, el estatorreactor del Meteor entra en acción a esa altitud y sigue acelerándolo hasta velocidades superiores a Mach 4. Cuando un piloto de MiG-31 recibe una alerta de misil en una fase ya tardía, tiene dos opciones, escapar o maniobrar. A velocidad Mach casi 3, no puede escapar de un misil con estatorreactor que se aproxima a más de Mach 4. El Meteor alcanza velocidades de alrededor de 4.900 km por hora y las mantiene.
Es físicamente imposible que un MiG-31 que viaja a aproximadamente 3.465 km por hora evada a un blanco que se le acerca de manera continua a más de Mach 4. Intentar maniobrar también es físicamente inviable, como se dijo antes, gracias a su enorme zona sin escape, el Meteor retiene energía y maniobrabilidad hasta llegar al objetivo. Para el MiG-31, es una situación completamente desesperada. Otra imposibilidad para la huida del MiG-31 es que el Meteor tiene un alcance de 200 kilómetros. En combate aire-aire hay muchas variables. Dirección de tiro, ángulo, etc. Pero en un encuentro frontal un Meteor tiene alta probabilidad de alcanzar y derribar a un MiG-31 que vuela a gran velocidad desde una distancia de entre 100 y 130 kilómetros. Incluso en el escenario más exigente, un encuentro por la cola a gran altitud, el Meteor todavía puede interceptar al MiG-31 desde una distancia de 30 a 50 kilómetros. Otra opción en combate aire-aire es la versión más reciente del misil BVR estándar de la OTAN, el AMRAAM. Este misil supone una amenaza seria para el MiG-31. Gracias a su mayor alcance, a un motor cohete más avanzado y a su enlace de datos bidireccional, el A-120D puede recibir actualizaciones de objetivo desde plataformas como el F-35 o desde un AWACS incluso después del lanzamiento. El motor cohete lo impulsa a velocidades cercanas a Mach 4, alrededor de 4.900 km por hora. Aunque empieza a perder velocidad hacia el final del vuelo, esta abrumadora ventaja inicial cierra rápido la distancia con el MiG-31, que vuela a Mach casi 3. Esto obliga al piloto del MiG a maniobras defensivas que consumen velocidad y energía para sobrevivir, dejándolo más fácil para un segundo Meteor u otro misil que llegue por detrás. En la sala de operaciones del centro combinado, cuando los iconos rojos en la pantalla gigante abandonaron el espacio aéreo estonio y se dirigieron al este, no hubo alivio, sino satisfacción silenciosa. La provocación de Rusia no solo fue contrarrestada, sino convertida en una oportunidad de inteligencia. El error crítico de los rusos fue suponer que la presencia de la OTAN en el Báltico era solo una policía aérea simbólica. En realidad, se toparon con un sistema integrado de defensa aérea dinámico y letal, capaz de gestionar distintas generaciones de cazas de diferentes países a través de una sola red con flujo de datos en tiempo real. Lo ocurrido en el espacio aéreo de Estonia el 19 de septiembre no fue solo una operación de intercepción exitosa, fue un hecho que sacudió y reconfiguró de forma fundamental el paradigma defensivo de la OTAN en los Bálticos. El ambiente fue tenso en la reunión a puerta cerrada. Representantes de Estonia, Polonia y Suecia, entonces el miembro más nuevo de la alianza, argumentaron que la política de escoltas amables de larga data ahora era percibida por Rusia como una debilidad. Señalaron que Rusia conocía los límites de las reglas de enfrentamiento de la OTAN y los forzaba de manera constante sin pagar costo alguno. Se enfatizó que la operación del 19 de septiembre había demostrado superioridad tecnológica, pero que la próxima provocación podría ser mucho más peligrosa. Con el apoyo de Alemania, se puso sobre la mesa una propuesta nueva y mucho más dura: restablecer la disuasión. No era una declaración de guerra, era un mensaje claro para el otro lado sobre cuál sería el siguiente movimiento en el tablero. Tras varios días de intensas consultas diplomáticas y militares, se alcanzó acuerdo sobre un nuevo protocolo de enfrentamiento. La pregunta ya no era ¿lo harán de nuevo?, sino si lo hacen de nuevo, ¿podemos realmente detenerlos? En última instancia, la capacidad de la OTAN no es solo superioridad técnica, sino también un mensaje político. El anuncio de nuevas reglas de enfrentamiento y la existencia de una capacidad militar creíble para hacerlas cumplir cambia de forma fundamental la ecuación de disuasión para Rusia. La era de las provocaciones seguras y sin costo ha terminado. El costo de la próxima violación deliberada podría no ser únicamente una protesta diplomática, sino también la pérdida de activos estratégicos valuados en miles de millones y de pilotos altamente entrenados. El análisis riesgo-beneficio ahora favorece claramente a Occidente. Cuéntanos tu opinión en los comentarios y gracias por ver este video. Leo todas las mejores respuestas. No olvides suscribirte para no perderte el siguiente video. Todos los días subimos uno nuevo con las últimas noticias del mundo militar.